Son viajes por poderes los que nos ofrecen cada lunes aquí en la radio mía. Rubén del Amo. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, ¿qué tal? Y María García, que enseguida se va a incorporar, a la que le encantaría estar aquí en el estudio, pero por razones laborales pues tiene que andar por el mundo también. Un mundo un poco más cercano. Eso es. Pero un mundo al fin y al cabo. Vale. El otro día nos pusisteis los dientes largos con Borneo. Y seguimos con, digamos, contando la última o la segunda parte de lo que es la isla. Sí, fue un viaje realmente muy en plan naturaleza, muy queríamos estar más en contacto, lo más en contacto posible con el mayor número de animales y demás, porque tampoco es un país para ver templos, y sobre todo la zona de la isla. No es un país para ver templos. No, porque no es como país para templos. Claro, no es país para templos. No es como, yo qué sé, puedes ir a otras partes del sudeste asiático que tienen una mayor representación, ¿no? Además, el tema de Borneo también nos gustó mucho a nivel religioso porque, a pesar de que pertenece a Malasia, es un país musulmán, vimos muchísimo menos, no voy a decir rigor, pero se llevaba la gente bastante bien. Hay gente, pues, lógicamente musulmana, también hay cristiana, había gente de descendencia china entonces lo vimos bastante más relajado. De hecho, nos lo comentaban ellos que no había mucho problema hay algunas zonas un poquito por el norte, un poquito más heavy con el tema de pre-yihadismo y demás, pero con nosotros fenomenal. Así que si fuisteis a ver animales, Rubén, sí. ¿Qué visteis? Pues llegamos a ver casi de todo. Nos faltó uno que teníamos muchísimas ganas, que es el elefante pigmeo, que es un elefantito que está por ahí. Lo que pasa que como fuimos en la época de pequeñín, es como un Dumbo, así todos, es como, no lo vimos como el africano, pero lo divides por 3, una cosa así. Ajá. Entonces, pudimos, más que nada porque todavía hay bastante agua, entonces están bastante más alejados de donde estuvimos. Estuvimos en lo diré bien, el Kinabatangan River, y es un desastre para los nombres. Hay que prepararse para decirlo. No, soy lo peor. Y nada, pudimos ver desde cocodrilos, aves, los proboscideos otra vez, macacos. Por la noche teníamos opción a hacer unas caminatas nocturnas también que son muy interesantes, aunque María es bastante miedosa con el tema de arañas, bichos y demás. Vimos bastantes y vimos también los monitos estos tarsiers que habíamos visto en Filipinas con los ojitos y tal. Sí. Y después también volvimos a ver que es bastante típico también de Malasia, la civeta o jineta, que es un animalito un poco peculiar porque le gusta mucho el café. No sé si sabéis más o menos la historia. No. Come el café, tiene un olfato súper desarrollado y va a los granos más selectos. Toma. Entonces los semidigiere y después los seres humanos vamos detrás de estos excrementos. Los excrementos de la civeta. Exactamente. Y con ese se hace el café más caro del mundo. Exacto. ¿Ves? Con los excrementos de la civeta. No con los excrementos, sino con los granos de café. Vale. Pero predigeridos, ¿no? Sí, porque creo que encima le debe gustar, pero no debe digerir bien el cuerpo. Altera el grano de una manera muy concreta. Además, lo vimos y le da un toque ácido. No Vamos a preguntarle a María, que además por alusiones, has hecho referencia a los bichos. María, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Se ha dicho aquí que eres un poco miedosa con los bichos, arañas y demás, ¿es correcto? Bueno, tengo una cierta aprensión hacia determinados animales pequeños y sobre todo aquellos desconocidos para mí. Muy bien. Porque claro, todo el mundo me dice, si viniendo de Asturias, ¿cómo puede ser posible que tengas esa tensión al hablar de la selva o al irte al monte o tal? Ya, pero yo aquí me los conozco. Sé lo que me pueden hacer y lo que no. Ya. Pero claro, te plantas en Borneo. Bueno, tenemos una anécdota muy buena que no voy a seguir bien parado. en el río Kinabatangan. Estuvimos 3 días aislados ahí en el medio de la selva, una selva además muy impenetrable. De hecho, se navega por el río porque hay poca opción de meterte dentro de la selva, ¿no? Entonces aquí, tras mucho meditar el que yo iba a ir a pasarme 3 días ahí aislada, pues decidí que tenía que ser un sitio escogido. Entonces nos cogimos unas cabañitas así muy cucas, que nos costaron el doble de lo que podíamos haber pagado por un sitio más normalito, pero bueno, yo quería estar a gusto, no tensarme, ¿no? Entonces, en la primera noche que pasamos aquí en estas cabañas, por la noche empecé a oír
un ruido de un bicho dentro de la habitación. Entonces, claro, me empecé a alterar muchísimo. Bueno, un bicho no, un B-52 era eso. Un bicho alado, además, o sea, me estaba volando por ahí, se me pasaba por encima de la cabeza. Entonces, nada, empecé a pensar que, bueno, si estuviésemos en Asturias, digo, yo esto sería una polilla o algo similar. Pero claro, estábamos en Borneo, podría ser cualquier cosa. Bueno, pues me estresé tanto, empecé a decirle a Rubén que por favor encendiese la... Bueno, Rubén debía estar peor que yo, porque no se movió. No, yo decía, no hace falta molestar al bicho, no. Déjale, no le ofendas. Y yo a mí no se me ocurrió otra cosa que envolverme en la sábana. Imaginaros, en Borneo, con la calor que hace, me envolví en la sábana y me puse en los pies de la cama, porque notaba que el bicho en cuestión tenía que estar estaba apoyado en la cabecera de mi cama, con lo cual me hice un ovillo entero y así pasé toda la noche. Efectivamente, me desperté y estaba el bicho ocupando el centro de la cama. Yo creo que iba para las luces, porque era una era gigante, o sea, una cosa espectacular. Iba, yo creo, para las luces de los cargadores y demás, que no nos dimos cuenta de ese pequeño detalle. Es que para notar que un bicho se apoya... Sí, no, hay que pesar, ¿no? Sí, no, aparte que tenemos, lo recomendamos, una especie de incienso, lo ponemos a quemar en la entrada y suele funcionar muy bien. Lo que pasa es que entramos de una de las caminatas y entró con nosotros, con la luz de... Se habría quedado sin móvil a lo mejor. Se habría quedado sin energía. ¿Quiénes están ocupando aquí? Bueno, pero aparte de eso... ¿Qué se come? Las polillas esas grandes. Pues no, no te creas que, bueno, María, yo soy más especialista para la comida, entonces igual es mejor que lo cuente ella. Tampoco tiene por lo menos en esta parte de lo que era la selva, tampoco podíamos tener una serie de comida súper especial. Usan mucho el arroz como el resto de Asia. Y, a ver, no se come mal, mucha verdura, mucho también pollo y demás. En esta parte también nos servían, lógicamente, porque estaba al lado del río, pescado, no sabíamos qué pescado es ni qué no. Un pescado. Y no sé, María, si tienes algo más que aclararles a los oyentes. Se come bien, se come bien, pese a que Rubén sea rarito en las comidas, se come bien. Se come muy al estilo asiático, muchos noodles, arroz de distintos tipos. Y bueno, aquí que estábamos en el río, por ejemplo, pues sí, comíamos algo de pescado. No con mucha abundancia, pero sí. Y la verdad que en el tema de la comida no tuvimos ningún problema en este viaje en general. En Malasia se come muy bien. Igual que en Tailandia, Malasia para comer está muy bien. Y también existe una cultura, bueno, lo vimos en Cochin, también luego en Singapur. Hay bastantes sitios, yo creo que para evitar que haya hiperaglomeraciones de restaurantes, de sillas y demás, es como que se unen varios restaurantes en una plaza o demás, entonces tienen todas las sillas comunes. Tú vas al sitio, vas a pedir, te cobran allí, tú te sientas donde quieras y vas eligiendo pues el pescado de este sitio, la verdura de allí, el chicken satay del otro. Entonces la verdad es que lo vimos bastante bien. Hay algún mercado ahora por Madrid y por Barcelona también lo puedes hacer. Sí, en el estilo eso. Eso es muy mercado de Marrakech. Sí, eso es. Lo que pasa es que yo creo que lo hicieron porque antes se debía de ser bastante caótico todo ese tema, e incluso por espacio para ellos, se comparten también temas de sillas. Ven a comer, terraza compartida. Sí, señor, está muy bien. ¿Y la gente? Guay, buena gente. Sí. Bueno, con los que coincidiste, claro, no podemos evaluar a toda la población. La verdad es que genial, la gente muy bien, muy amables. Daba igual que fueran musulmanes o fueran muy educados y la verdad es que muy amables con el visitante, el extranjero. ¿Están acostumbrados a mucha visita? ¿Se ve mucho turisteo o no? Por la parte, diríamos, más oriental, es decir, por la provincia más pegada más a la derecha, sí, es un poco más turística. La primera, Sarawak, en la que estuvimos, Cochin, la capital, es un poquito menos turística y aún así muy bien. Nos quedaron muchas experiencias en el viaje. Una de ellas es el poder hay excursiones para estar con tribus que están un poquito más en el centro, hay bastantes tribus y hay experiencias que puedes estar pues varios días con las familias. Hay unas construcciones muy típicas allí que se llaman las longhouses, que es las casas largas, lógicamente, y hay alguna que se conserva en la cual viven hasta
37, 40 familias. Son casas de unos 300, 400 metros de largo, sobre pilares, y ahí hacen toda la vida la comodidad. Compartida. Sí, sí. Y nos comentaban pues eso, que un poco había cambiado bastante desde la llegada de los ingleses. Los holandeses tenían unas pequeñas características a la hora de, bueno, se pegaban entre ellos, entre todas las tribus bastante, entonces eso se cortó un poco con los ingleses. De hecho, una de las cosas que más nos llamó la atención a María y a mí cuando nos la comentaba un señor, era que antiguamente una de las cosas que se podía, bueno, que hacían los guerreros era pues iban a pedir, digamos, la mano de la mujer, y como presente traían la cabeza de otro guerrero de otra tribu para demostrar su valía, su valor. Muy la ponían decorativo. en las longhouses a ahumarse, y entonces se reducían las... Como jíbaros, ¿no? Sí, sí, estilo jíbaro. O sea, Al cocer mengua. sí, sí. Eso ya pasó un poco, es un poco historia eso, ¿no? Sí, ya no lo sí, hacen. a partir de 1800 ya se... Como turistas, ¿sabes? No, se quitó ese tema porque, bueno, iban como pollos sin cabeza. María, sé que volveréis a Borneo, ¿no? Sí. Sí, ¿os queda quizá eso? al Borneo indonesio, pero sí, volveremos, Vale. seguro. Oye, la semana que viene otro viaje, a ver qué tal os portáis. De momento, hoy muy bien, y la semana pasada también. Nos entran muchas ganas de ir a Borneo, y para eso, Callejeando por el Mundo, que además de ser blog, es agencia también, .com, ¿eh? Ahí vais y lo consultáis todo. Rubén del Amo, María García, gracias y un abrazo. Gracias a Gracias vosotros, a un abrazo. Un beso, chao, Un beso. chao.